Una noche, un grupo de amigos se reunió en un pequeño parque local, un sitio popular entre los jóvenes del lugar. Las charlas llenaban el aire mientras compartían historias y disfrutaban de la compañía mutua. Mientras la noche avanzaba, la conversación tomó un giro inesperado hacia lo macabro. Entre sorbos de bebidas y bocados de snacks, comenzaron a relatar historias de terror, cada una más escalofriante que la anterior. La proximidad del cementerio, ubicado justo al final de la calle, servía de inspiración para sus cuentos. Una de las chicas confesó lo mucho que le aterraba pasar cerca del cementerio, especialmente después del anochecer. Sus amigos escuchaban, algunos asintiendo en acuerdo, mientras otros ocultaban sonrisas burlonas. Fue entonces cuando uno de los jóvenes, con una sonrisa maliciosa, decidió aprovechar el miedo evidente de su amiga. Con voz grave y un destello de picardía en los ojos, advirtió al grupo: «No se les ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el muerto te agarrará y te meterá en su ataúd». La advertencia, dicha en tono de leyenda urbana, provocó un escalofrío colectivo. Algunos rieron nerviosamente, otros miraron hacia el oscuro contorno del cementerio, preguntándose si habría algo de verdad en esas viejas supersticiones. Adriana, con un destello de desafío en sus ojos, se burló de la advertencia de su amigo. «¡Mentira! Esos son solo supersticiones», exclamó con una risa que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Su voz resonó con una mezcla de escepticismo y bravuconería, desafiando la sombría atmósfera que se había asentado sobre el grupo. Los demás la miraban con asombro, preguntándose si realmente se atrevería a desafiar las antiguas leyendas urbanas que rodeaban al cementerio. El joven que había planteado la advertencia, con una sonrisa astuta y un brillo provocador en sus ojos, retó a Adriana. «Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras?» «Te daré $100 si te atreves», dijo, sacando una estaca de su mochila. La estaca, usada normalmente para armar carpas durante sus excursiones de camping, se convirtió en el instrumento de un desafío temerario. «Clava esta estaca en una de las sepulturas, así sabremos que has estado allí», añadió, extendiéndosela a Adriana. Sin un ápice de duda, Adriana aceptó la estaca con una determinación que sorprendió a todos. Se levantó y, con paso firme, comenzó a caminar hacia el cementerio. Sus amigos la observaban con una mezcla de admiración y preocupación, incapaces de creer que realmente llevaría a cabo semejante osadía. La noche se había transformado de una reunión festiva a un juego temerario, y Adriana, con la estaca en mano, se convirtió en la protagonista involuntaria de una prueba que desafiaba las fronteras entre la valentía y la imprudencia. Al entrar en el cementerio, Adriana se encontró envuelta en un mundo completamente diferente. Las sombras se alargaban entre las lápidas, creando formas caprichosas que parecían moverse con cada parpadeo. Un silencio sepulcral reinaba, tan denso que parecía ahogar incluso el sonido de sus propios pasos. La oscuridad y el silencio eran abrumadores, y a pesar de su bravuconería inicial, Adriana comenzó a sentir una inquietud creciente. Cada lápida parecía observarla, cada susurro del viento le ponía los pelos de punta, y una sensación fría e inexplicable recorría su nuca, como si estuviera siendo vigilada por ojos invisibles. Intentando mantener la compostura, Adriana se repetía a sí misma que no había nada que temer. «Son solo tumbas, nada más», murmuraba, tratando de convencerse a sí misma más que a cualquier otro. Sin embargo, su voz sonaba débil en la vastedad del cementerio, incapaz de ahuyentar el miedo que se arrastraba dentro de ella. Con cada paso que daba, el miedo se enraizaba más profundamente, haciendo que su corazón latiera con fuerza y su respiración se agitara. Finalmente seleccionó una tumba al azar, una lápida desgastada que apenas se distinguía en la penumbra. Con bastante temor, pero con la determinación de ganar la apuesta, pisó sobre la sepultura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Agachándose rápidamente, clavó la estaca en la tierra al lado de la lápida, un acto simbólico que esperaba que probara su valor. Mientras se disculpaba en voz baja, quizás con los espíritus que ella misma había desafiado, una sensación de alivio la invadió al pensar en regresar con sus amigos. Sin embargo, ese alivio se transformó en terror puro cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien.
En el momento en que Adriana intentó levantarse, sintió una fuerza intensa tirando de ella hacia abajo. Su corazón se paralizó por un instante y un grito ahogado escapó de sus labios. Luchó frenéticamente para liberarse, pero cuanto más se esforzaba, más fuerte parecía el agarre. El pánico se apoderó de ella. Cada intento de escapar solo aumentaba su sensación de desesperación. ¡Alguien me sujeta!, gritó, su voz resonando a través del silencio mortuorio del cementerio. La idea de que alguna entidad sobrenatural la estuviera reteniendo se apoderó de su mente, intensificando su terror hasta límites inimaginables. Cayendo al suelo, Adriana se debatía con todas sus fuerzas, su mente inundada por el miedo y la confusión. La oscuridad del cementerio parecía cerrarse sobre ella y cada sombra se convertía en un espectro amenazante. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz parecía tragada por la vastedad del lugar. En ese momento de puro horror, Adriana se encontraba completamente sola, atrapada en una lucha desesperada contra una fuerza desconocida que, en su mente aterrada, había tomado la forma de algo siniestro y sobrenatural. Después de varios minutos de tensa espera, la preocupación comenzó a invadir al grupo de amigos en el parque. Adriana no había regresado, y lo que había comenzado como un desafío audaz se estaba convirtiendo en una causa de alarma. Incapaces de soportar la incertidumbre, decidieron ir en su busca. Avanzaron hacia el cementerio con bastante temor, llamando a Adriana con voces que denotaban tanto miedo como esperanza. Todos buscaban a Adriana iluminando el cementerio con sus celulares. A medida que se adentraban en el oscuro y silencioso cementerio, la atmósfera sombría parecía pesar sobre ellos, haciéndoles temer lo peor. Finalmente encontraron a Adriana. Estaba tendida sobre una tumba, inmóvil y pálida bajo la luz de la luna. Su cuerpo estaba rígido y su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. Al acercarse, descubrieron la desgarradora verdad. Su falda se había enganchado con la estaca al clavarla en el suelo. En la oscuridad y el pánico, Adriana había malinterpretado esta simple trampa como un agarre sobrenatural, un error que había alimentado su terror hasta el punto de lo insoportable. La realidad era tan prosaica como trágica. Adriana no había sido víctima de fuerzas sobrenaturales, sino del poder destructivo del miedo. Había sufrido un ataque al corazón, alimentado por su propia imaginación y el terror paralizante que había experimentado. Los amigos, ahora unidos en el dolor y la incredulidad, se dieron cuenta de que lo que habían concebido como una simple broma había tenido consecuencias devastadoras. El silencio del cementerio, antes inquietante, ahora resonaba con el eco de su inesperada pérdida. En la quietud de esa noche trágica, un profundo sentimiento de reflexión se asentó entre los amigos y, a su vez, ofrece una lección vital para todos nosotros. El poder del miedo reside en nuestra mente y a menudo lo que tememos no es más que una sombra de nuestra propia imaginación. Este relato sirve para tener siempre presente de que debemos enfrentar nuestros miedos con racionalidad y precaución, reconociendo que el verdadero peligro a menudo no se encuentra en lo externo, sino en cómo permitimos que nuestras percepciones y supersticiones gobiernen nuestras acciones. La valentía no se trata de desafiar temerariamente lo desconocido, sino de entender y respetar los límites entre la audacia y la imprudencia. Si les ha gustado, suscríbanse y compartan este video. Si tienen alguna historia rara que hayas vivido, déjalo en los comentarios. Mira este video que te dejo, que está muy interesante. ¡Hasta la próxima!